Contarles de que hoy tenemos la visita personal del IDAE que está verificando y esperamos que con el visto bueno de ellos el día de hoy se nos dé luz verde para poder hacer la reparación en los trabajos en lo que es la capilla de acá del cementerio. Recuérdense que está registrado en el IDAE, no podemos nosotros tocar sin la autorización de ellos. Gracias a Dios hoy pues vino personal de la capital directamente a evaluar nuevamente cómo está la capilla y esperamos en Dios que se nos pueda dar el aval correspondiente para poder la municipalidad realizar los trabajos en conjunto. Mire, la verdad es de que tenemos varios meses, si no es que años, de haber hecho la solicitud, la gestión para que nos puedan dar el permiso correspondiente. Sin embargo, pues no podemos irlos a traer, ellos toman sus decisiones de cuándo pueden venir a realizar la visita de campo y hoy pues vinieron. Y como les repito, esperamos en Dios que nos puedan dar el aval correspondiente para poder hacer las mejoras en esta capilla. Hablar por hablar es fácil, a veces desconocemos los trámites administrativos que hay que completar y que hay que realizar para poder tocar algún inmueble, y esa es la situación en que estamos acá. Muchos argumentan que por qué no se arregla, que por qué no se cambia, que por qué no hacemos los trabajos, y nosotros con mucho gusto los haríamos si fuera 100% de la municipalidad y que no estuviera protegido por el IDAE. Sin embargo, este es otro de los inmuebles que está registrado por el IDAE y por lo tanto tenemos que agotar todas las instancias administrativas legales para poder realizar los trabajos correspondientes. De lo contrario, pues estaríamos incurriendo en una falta y podríamos tener problemas legales y es lo que nosotros no queremos. Y seguidamente pues estamos haciendo también un recorrido en el interior del cementerio para ver cómo está el tema del agua, el tema de la iluminación, porque queremos que pues las personas que vienen a visitar a sus seres queridos pues también tengan las comodidades necesarias para que pues en conjunto podamos convivir un día con los seres queridos que están descansando acá en el cementerio.